que empiezan muy pronto, pues eso ya es madrugada, entonces te lo pones ahí. El viaje largo durante el viaje. Es el futuro, es cuando vas a escucharnos. Hola, David, ¿qué tal? Bueno, David, tenemos hoy un invitado muy especial, cuéntanos. Sí, porque como bien decía al principio del programa, algo, Vicente, que yo creo que te ha obsesionado desde que empezó todo el tema de la pandemia, el problema de los microchips y cómo ha condicionado, bueno, te ha obsesionado a ti y al mundo de la fabricación de automóviles, a todos los fabricantes, porque ha habido un problema. Tenían clientes que querían coches, no había microchips ni semiconductores y todo esto provocaba una rotura de stock, no podían acceder a ellos y tenían que incluso paralizar la fabricación. Pues ayer se organizó por parte de Secartis, que es el clúster de este sector, en Barcelona un café, que empezaba muy prontito, 8:30, como te gusta a ti, ahí con café, un poquito de leche condensada, muy bien, en Farga Diagonal, y allí estaba José Antonio Andrés Martínez, que es el CEO de CERC Ingeniería, también es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro y vocal de la Junta Directiva de Secartis. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ayer os reunisteis parte del sector, estaba incluso el cónsul de Asuntos Económicos de Estados Unidos en España, Platform Technology, Model Power Engineering, tú mismo con CERC Ingeniería y por parte de Secartis. Y claro, aquí se nos generan dudas, porque una de las cosas que hemos hablado durante todo este tiempo, que hemos tenido muchos invitados comentando el tema de los microchips y los semiconductores, es la situación global del conflicto entre Estados Unidos y China. Porque antes de entrar en materia, José Antonio, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de media, no sé si lo sabrás la cifra, pero creo que debe ser muy alta, ¿con cuántos microchips interactuamos un ser humano medio? Bueno, pues primero de todo agradeceros que me hayáis invitado al programa y respondiendo un poco a la pregunta, pues posiblemente más de lo que pensamos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a interactuar con muchos dispositivos electrónicos, más de lo que nos creemos, y podríamos dar una cifra que estaríamos hablando de entre posiblemente 20 o 30 dispositivos diariamente con los que interactuamos. Sí, porque te levantas por la mañana y yo personalmente miro en el teléfono o en el reloj en el smartwatch, miro realmente la hora, ¿no? De que ya o apago la alarma, no sé si vosotros hacéis lo mismo, de ahí te levantas o enciende o escuchas la radio en el teléfono o pones la tele, más microchips. Te cepillas los dientes con un cepillo eléctrico. Exacto, el microondas, sales del microondas y bajas en el ascensor que también lleva, o si sales al coche directamente desde tu casa y te subes al coche. Bueno, el número sería interminable. Y esto condiciona nuestras vidas. Yo estoy rodeado de microchips en este momento. ¿Tengo que hacer algo, Antonio, para luchar contra ellos? No puedo hacer nada, ¿no? No podemos hacer nada. De hecho, estamos atados de pies y mano al silicio, por decirlo de alguna manera, y es impepinable, sí, es así. Bueno, y todo esto, al final, dices, bueno, si hay tanto en nuestras vidas, se fabricará en todas partes. Y no, José Antonio, ¿dónde se fabrican principalmente los microchips? Porque no son tantos puntos en el mundo. No, la verdad es que el silicio, tal y como lo conocemos, que es de origen pues en varias partes del mundo, pero su fabricación se concentra principalmente en países asiáticos, concretamente Taiwán, que tiene pues prácticamente un 54% del mercado a través pues de una gran gigafactoría de fabricación de chips de silicio denominada Taiwan Semiconductor. Es un gran gigante mundial que da cobertura a empresas como Intel, Apple y otras. Entonces tenemos que marcharnos a Estados Unidos, donde tenemos una cuota, un share del mercado pues que está alrededor de entre un 10, un 12%, y concretamente en China tenemos también un porcentaje bastante amplio, alrededor también pues de un 15-18%. El resto queda repartido un poco entre países también asiáticos como Filipinas y algunas cosas que Corea incluso se han también, llegado a fabricar en Corea, exactamente, y en Marruecos también tenemos ahí alguna pequeña fabricación de silicio en Marruecos, por ejemplo. Y la pregunta clave, ¿Europa tiene todavía algún tipo de producción de microchips o semiconductores?
quedan restos, quedan algunos pequeños, podríamos decir, vestigios, ¿no?, de todavía de algunas fábricas que siguen fabricando silicio, pero es a pequeña escala y principalmente más orientado a lo que es su investigación. Que realmente no podrían ser proveedores del mercado actual porque no tienen capacidad. Correcto. Sí, porque la necesidad que hay actualmente y la demanda que hay actualmente en Europa no seríamos capaces de poder satisfacer la gran demanda que hay, a pesar de la situación, que parece que es un poco antagónica, ¿no? Que hablamos de recesión, pero por otro lado hay una fuerte demanda de semiconductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, José Antonio, podríamos resumir que Europa tiene 3 productos que no controla, que es el petróleo, otro que son las baterías por el momento, porque ya están planificadas una serie de gigafactorías, y los microchips y semiconductores, que son 3 productos básicos dentro de la estructura económica de Europa y que no controlamos bajo ningún concepto. En principio no, pero sí que es cierto que todo apunta a que dentro de no mucho, posiblemente Europa volverá a tener referencias en la fabricación de silicio, ya que han habido alianzas entre algunos fabricantes, Infineon, Bosch, Intel incluso está participando en este consorcio europeo que se está formalizando en Alemania, concretamente, pues para poder dar cobertura a esta necesidad que tenemos en Europa. Pero Antonio, esto de hablar de Europa, parece que construir es como lo hicieron los chinos con los hospitales en su momento, que en 2 días lo tienen, en 48 horas está montado. Esto cuesta mucho tiempo. Necesitas además, ya más que la ubicación, las instalaciones, lógicamente los ingenieros, la gente que trabaja ahí, todo esto es realmente complejo, ¿no? Es complejo y efectivamente no es una cuestión de 2 meses para fabricar una factoría, sino que estamos hablando de años. Es decir, montar una factoría para poder producir silicio podemos estar hablando de un tiempo medio del orden de unos 5 años aproximadamente, con lo cual veremos seguramente este consorcio, esta alianza en un laboratorio de fabricación de componentes de silicio semiconductores, posiblemente entre 2026 y 2028. Ya. O sea que tardará muchísimo tiempo, que no es tan sencillo como parece, que uno podía pensar, el año próximo tenemos ya semiconductores, aquí no. No nos va a resolver, desafortunadamente, a las empresas que utilizamos este tipo de productos o este tipo de materiales, no va a resolver el corto plazo, seguramente. Sí. Y lo que también es importante y cabe reseñar es que estas factorías también tienen una fuerte necesidades de recursos, es decir, no solo de conocimiento y de capacidades y de talento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de recursos humanos, sino de recursos, por ejemplo, energéticos. Una factoría para fabricar semiconductores necesita recursos, tanto agua, para lo que son los procesos de fabricación, como lo que es la parte de consumo eléctrico. Podemos estar hablando de que una fábrica de silicio pues vendría a consumir lo que consume pues una ciudad como aquí en Barcelona, como Sabadell, por ejemplo, de una media diaria. O sea, es mucha energía. Bueno, una cosa, Diego, solo un detalle, una curiosidad más que tengo sobre los semiconductores. Se dice, por un lado, que no hay todavía semiconductores suficientes y, por otro lado, incluso todo lo contrario, que se están almacenando. ¿En qué situación estamos ahora con los semiconductores, con los microchips, en el mundo, me refiero? Bueno, es una situación muy volátil, muy incierta, porque sí que es cierto que empiezan a aparecer cosas que hace a lo mejor unos meses o incluso hace unas semanas no había material por ningún sitio, y esto se debe a que los fabricantes empiezan a poner a disposición del resto del público en general productos que a lo mejor han sido cancelados por otros clientes, con lo cual empiezan a aparecer pues esos productos que no están disponibles en general al gran público. Y sí que es cierto que empiezan a aparecer pues para otros, ¿no? También es cierto que veremos en los próximos meses un sobrestock, es decir, habrá un efecto de overstock, por decirlo de alguna forma, que se traducirá en una reducción de costes, porque al final esos sobrestocks que tendrán los diferentes distribuidores o fabricantes
pues obligarán a una reducción de costes para intentar liberar esa cantidad o esa masa de componentes que habrán en esos momentos. ¿Y eso se va a producir cuándo? ¿Cuándo se va a producir este overstock? ¿Tienes calculado? Según los analistas y los expertos un poco en la materia, todo apunta a que sea hacia finales de 2023, principios de 2024. O sea que veremos un poco esa reaparición de semiconductores hacia finales de este año, primeros del año que viene. Eso no quiere decir que nuestro producto, al que hablábamos al principio de la conversación, ¿no?, de esos 20, 30 aparatos que vamos a manejar diariamente, vaya a poner en disposición al mercado de manera inmediata, ¿no? Porque hay unos procesos luego de fabricación y demás que posiblemente al gran público, al público de usuarios domésticos o usuarios en general, no lo veremos hasta posiblemente pues el segundo trimestre más bien del 2024. De Diego, adelante, disculpa. Sí, Vicente, es un auténtico lujo tener a José Antonio Andrés Martínez aquí de Sin duda. de Secartis, y que nos saca de dudas, porque a mí me quedan bastantes. Porque la primera, pensamos que nuestro mundo es estable, José Antonio. Pensábamos antes de la pandemia que cosas que han pasado, que han ocurrido en la pandemia, no podían ocurrir. Luego la invasión de Ucrania, y ahora tenemos un foco muy caliente y, si me permites la expresión, yo creo que ambos gobiernos están un poco enfurruñados, Estados Unidos y China, y yo creo que la clave aquí es Taiwán, porque ante una supuesta invasión o problemas en la zona, como tú bien has dicho, más del 50% de los microchips del mundo se podían quedar bloqueados si hubiese un problema grave en Taiwán. Sí, correcto. De hecho, el CEO, o el gerente, por decirlo de alguna manera, para que todos entendamos el concepto, de Taiwan Semiconductor, no sé si recordáis una intención de invasión por parte de China, a Taiwán, claro. ¿vale? Lo primero que dijo el CEO de Taiwan Semiconductor es que en el momento que fuera invadida por parte de China Taiwán, vamos a decirlo así a grandes rasgos, le daba el botón de paro de la factoría. Esto supone paralizar el 54% de este mercado, con lo cual podríamos tener a nivel mundial unas consecuencias terribles, fatídicas y económicas, pues totalmente adversas. Ya no, por tanto, no tengamos ordenadores ni teléfonos móviles, por ejemplo, Apple no tendría ninguna posibilidad de fabricar ninguno de sus teléfonos. Ni Apple, ni Intel, ni muchas cosas que las damos por hechas, o sea, las damos por hechas, y posiblemente ese parón de esta gigafactoría representaría un varapalo terrible para la industria y para muchos sectores a nivel económico y a nivel mundial, lógicamente. De hecho, se ha constituido una alianza. Estamos en medio también de una guerra geopolítica que veremos cómo se desenvuelve en los próximos meses y posiblemente en los próximos años, entre una clara fuerza o un pulso entre Estados Unidos principalmente y el gobierno asiático, en este caso de China. Se ha constituido una alianza que se llama Chip 4, que es Chip 4, ¿vale? Que la podéis buscar en Internet si queréis más información, donde estas cuatro potencias a nivel mundial, una es Japón, la otra es justamente Taiwán, la otra es Corea del Sur y lógicamente, la otra es Estados Unidos. Y todos están de manera conjunta y unísona, están tratando de desbancar un poco pues este imperio que se ha creado en China para lo que es la fabricación de silicio, ¿no? Encima, a más, pues como decimos, ¿no? Cuando hay unas brasas, pues alguien ha cogido gasolina, ¿no? Y ha echado gasolina en esta alianza para todavía fortalecerla más. Y bueno, un fabricante europeo de máquinas de silicio, por decirlo de alguna manera, está ayudando a esta alianza a dotarla de más tecnología para poder fabricar procesadores pues más potentes o semiconductores más potentes, mermando o la imposibilidad de dotar de esas máquinas o de esos medios al gobierno
bueno, a fabricantes que están en China, ¿no? De Diego, nos queda un minutito, de Diego. Adelante, rápidamente. Sí. Mira, una es que me comentaba ayer José Antonio que la factoría que fabrica la máquina que fabrica microchip está en los Países Bajos, está en Europa, está en litografía computerizada, en Holanda, sí, que es computerizada, pero me llama mucho la atención lo que decía el gerente de esa fábrica en Taiwán, que paraba máquinas. Pero esto en una factoría de microchips tiene un efecto prácticamente irreversible si paras la producción, José Antonio. Sí. De hecho, paralizar las fábricas es parar hornos de lo que son las obleas de silicio, y una paralización de hornos implica reconstrucción de hornos, ¿vale? Igual que decíais antes que se puede fabricar o se puede construir un hospital en 10 días, la fabricación de un horno para poder fabricar silicio no es algo tan evidente, y estamos hablando de a lo mejor pues una media de 1 año o 2 años seguramente en estos países asiáticos. Sí. En Europa esto es mucho más lento, ya os decía antes que son unos 5 años. Pues imaginaros estar 1 año desde que se para una factoría como podría ser esta de Taiwan Semiconductor. O sea, esto representaría unas pérdidas gravísimas para la economía mundial. En caso de que fuese todo normal, por ejemplo, el sector del automóvil, este es un programa de movilidad, ¿tendría algún problema con los semiconductores próximamente o la tendencia es a la normalidad? La tendencia es a la normalidad. Correcto. La tendencia es a la normalidad porque, de hecho, algunos fabricantes críticos, como por ejemplo ST, que es uno de los fabricantes donde tienen mucha integración en el mundo de la automoción, entre otros, ¿no? Están sacando familias o están vetando familias y están dando prioridad a familias que su trasfondo realmente es el sector de la automoción, que es uno de los sectores más importantes junto con el de la electrónica de consumo, que son sectores, pues por ejemplo, el de la telefonía móvil o sectores de electrónica de consumo que tienen gran mercado y gran volumen de fabricación, al igual que la automoción. Sí. Por lo tanto, yo creo que la industria de la automoción en los próximos años o en los próximos meses debe de estar o debería sentirse más o menos tranquila, porque la situación de los semiconductores se regularizará, de hecho se está regulando, y pensar que los periodos de acopio de materiales, los pedidos se hacen pues a muchos meses vista y se están dando ya programaciones para 2024 o 2025. Profesor, un placer, gracias por estar con nosotros. A ustedes. A ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes al profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro de Secartis, es CEO de CERC Ingeniería, es Antonio Andrés Martínez. De Diego, bueno, tremendo, me ha encantado. A mí yo creo que a la audiencia también, Has salido de dudas, Vicente, ese agobio que tenías más o menos, igual lo tienes todavía, pero por lo menos lo tienes más claro. Lo tengo más claro, sí. Lo que tengo claro también es que vamos a buscar a nuestro hombre de TikTok, si te parece.